Me llamo Cibele Hernández, tengo 55 años, y hasta hace poco creía que ya había pasado por todos los dolores que le pueden caber a una madre en el pecho. Pero la vida, siempre tan dispuesta a dar bofetadas sin previo aviso, me demostró que aún me quedaban heridas por estrenar. Vivo en Guadalajara desde que tengo memoria. Ahí crecí. Ahí me casé, ahí enterré a mi marido cuando Emanuel, mi hijo, apenas tenía 8 años. Desde entonces, mi mundo giró alrededor de él, como la luna alrededor de la Tierra, siempre presente, aunque a veces él ni se diera cuenta. Durante más de 3 décadas trabajé en una maquiladora de piezas electrónicas. Turno doble, con los pies hinchados y la espalda torcida, comiendo lo que alcanzaba a frijoles, arroz y alguna vez que otra tortillita sola. Nunca me quejé. ¿Para qué? Mientras él tuviera zapatos nuevos, sus cuadernos sin faltar y pudiera ir a la escuela privada con los hijos de los doctores y abogados del fraccionamiento, de al lado yo me tragaba el cansancio como si fuera agua simple. Emanuel siempre fue distinto. De bebé era inquieto, demandante, de esos que no te dejan dormir ni con arrullos ni con rezos. De niño no era de abrazos. Yo le justificaba todo. Es que extraña a su padre, me decía. Es su forma de protegerse. Me repetía. Cuando reprobaba materias decía que era porque necesitaba atención. Cuando mentía pensaba que era miedo a decepcionarme. Y cuando se fue cerrando emocionalmente como una puerta vieja que nadie volvió a abrir, yo, necia de cariño, seguí tocando del otro lado. A los 18 se mudó a la Ciudad de México para estudiar ingeniería. Yo me sentía orgullosa, claro, pero en el fondo también temía lo que vino después. La distancia no solo fue física, fue también emocional. Cada llamada se volvió más breve, más seca. Cuando venía de visita parecía un huésped apurado. A los 25 ya me hablaba como si le estorbara. Estoy ocupado, ma. No puedo hablar ahora. Te llamo luego. Qué rara vez ocurría. Aún así yo seguía pensando que algún día iba a regresar el hijo que me decía: «Te quiero, mamá», antes de dormir. Ese niño que me hacía dibujos en el Día de las Madres y me decía que yo era la mejor. Guardé cada uno de esos papelitos como quien guarda reliquias. Los tengo todavía en una caja azul bajo la cama, aunque hace años que no los miro sin que me piquen los ojos de nostalgia. Mientras él se volvía ingeniero de trajes y corbatas con vacaciones a Cancún y cenas con vino blanco en restaurantes de manteles largos, yo seguía en la misma casa donde lo crié, donde cada rincón olía a él, y seguía trabajando para terminar de pagar las deudas de su universidad. Porque claro, eso tampoco fue gratis. Lo poco que sabía de su vida lo sacaba por Facebook, fotos con amigos que yo no conocía, brindando con copas que no alcanzaba a pronunciar, viajes a lugares que a mí nunca me ofreció compartir. A veces me preguntaba si le daba vergüenza decir que tenía una madre obrera con manos curtidas y un español sin adornos. Cuando cumplí 55, algo en mí se quebró. No fue un drama, no fue un grito. Fue más bien un silencio que se instaló dentro del pecho y no me dejó dormir. Esa noche me levanté, fui al buró y saqué la libreta donde había anotado cada peso ahorrado durante años. Mi fondo de emergencia, mi red de seguridad, mi por si acaso. Lo conté 2 veces. Me alcanzaba. No para lujos, pero sí para un viaje. Y ahí, como si me lo dictara el corazón sin consultarme, tomé una decisión que me cambió la vida: invitar a Emanuel a Portugal. Un viaje juntos. Madre e hijo. Como cierre. Como intento. Como todo. Le escribí por WhatsApp. Mi hijo estaba pensando: ¿qué tal si nos vamos tú y yo a conocer Portugal? Guardé unos ahorros y me gustaría mucho viajar contigo. Dicen que Lisboa es preciosa. Tardó 3 días en contestar. Cuando por fin lo hizo, su respuesta fue seca como tortilla sin salsa. Está bien, ma, pero yo elijo el hotel y tú pagas todo. Ni un gracias, ni un qué buena idea.
Solo condiciones. Pero yo lo tomé como un sí. Y con eso armé mi esperanza. Como quien arma una maleta con ropa nueva, la llené de ilusión. Bajé 10 kilos para verme mejor. Me compré un par de blusas con flores y hasta busqué en YouTube cómo decir buenos días en portugués. Me acostaba tarde leyendo sobre los barrios de Lisboa, sobre sus tranvías amarillos, soñando con caminar junto a Emanuel por las calles empedradas, tomándonos fotos juntos, riéndonos como en los viejos tiempos. No sabía, claro está, que ese viaje no iba a ser un reencuentro. Iba a ser una despedida. Solo que aún no lo sabía. El día del viaje me desperté antes que el gallo del vecino. No dormí casi nada, no por nervios, sino por emoción. Me puse la blusa blanca de flores que había comprado para la ocasión y me peiné con cuidado. Emanuel llegó al aeropuerto media hora tarde sin maleta, solo con una mochila pequeña colgando de un hombro. Llevaba gafas oscuras aunque era de madrugada y ni siquiera noté si me sonrió. Lista fue todo lo que dijo. Yo asentí tragándome el nudo en la garganta que me provocó su tono seco. Pensé que quizá estaba cansado. Siempre andaba estresado con el trabajo, decían. No le quise buscar peros. Me limité a seguirlo. Pasamos el check-in en silencio. Mientras esperábamos el abordaje, Emanuel no despegó la vista de su celular. A cada intento mío de conversación, te conté que aprendí a decir obrigado. Dicen que los pasteles de nata ya son una delicia. Él respondía con monosílabos si es que respondía. Aún así yo sonreía. Porque sí, porque una madre sonríe incluso cuando le están clavando agujas de hielo en el pecho. El amor de madre es terco como mula vieja. Cuando subimos al avión me ofrecía sentarme junto a la ventana. Siempre me ha gustado ver cómo las nubes se transforman en algodones gigantes cuando una está allá arriba. Emanuel se sentó al lado, sacó unos audífonos caros y sin decir palabra, los colocó como una barrera entre él y el mundo. Yo hice un suspiro discreto de esos que solo una madre sabe camuflar. Pensé, está bien, déjalo descansar. Quizá cuando lleguemos allá se relaje. Durante el vuelo miré la pantalla del asiento frente a mí sin saber ni qué elegir. Al final puse una película doblada, pero no le presté atención. Mi cabeza iba en otro viaje. Imaginaba las calles de Lisboa, los cafés con mesas en la vereda, los paseos por el río Tajo. Me imaginaba a Emanuel tomándome una foto con el puente 25 de abril de fondo, tal vez sonriendo, tal vez diciéndome «Gracias, ma, por esto». Soñaba despierta. Y soñar en ese momento era mi única forma de resistir el silencio. Una azafata pasó ofreciendo bebidas. Yo pedí agua con gas. Emanuel ni levantó la mirada. Se había dormido o fingía dormir. Yo lo observé en ese estado y noté algo que me dolió más que cualquier rechazo, su cara de alivio. Como si estar lejos de mí fuera descanso. Como si el silencio entre nosotros fuera preferible al esfuerzo de cualquier palabra. Aún así me negábase a rendirme. Es el estrés, me repetía. Es el vuelo. Es el cambio de rutina. Es normal. Esa es la especialidad de las madres, encontrar excusas dulces para las heridas saladas. Cuando aterrizamos, el sol de Lisboa nos dio la bienvenida a través de la ventanilla. Emanuel se levantó de inmediato, guardó sus cosas sin esperarme y caminó por delante. Yo apuré el paso sin decir nada. Aún conservaba la esperanza como quien guarda una flor en papel periódico marchita pero entera. Quizá ya se habrá pensé. Quizá ese país nuevo, ese aire distinto, esa distancia de lo cotidiano, le ablandarían el corazón. No podía imaginar que Lisboa, en vez de unirnos, terminaría de romper lo poco que quedaba entre nosotros. Pero yo aún no lo sabía, y mientras tomábamos un taxi al hotel que él había reservado, me aferré al pensamiento como náufraga a su tabla. Quizá mañana... Sí. El hotel que Manuel eligió estaba en una calle angosta y empedrada del barrio de Alfama. Fachada elegante, plantas bien podadas, una terraza que asomaba al río. Yo nunca me habría atrevido a reservar un sitio así.
No por el precio, que seguramente era alto, sino porque me habría sentido fuera de lugar, como esas piezas que no encajan en un rompecabezas de lujo. Pero él, con su aire de yo merezco más, parecía encajar perfecto entre recepcionistas políglotas y sillones minimalistas. Al llegar, Emmanuel no esperó que me bajara del taxi. Entró directo. Yo lo seguí con la maleta a rastras, algo torpe por la subida de la calle y el calor húmedo que me pegaba en la nuca. En recepción habló en inglés fluido. No volteó a traducirme nada. Solo dijo sin mirarme: «Ya está todo pagado. Tienes la habitación 204». Esa fue nuestra bienvenida a Lisboa. El cuarto era precioso, paredes blancas con detalles azules, una cama mullida, balcón, con vistas hasta los tejados rojizos. Pero todo me parecía decorado para alguien más. Nada ahí me hablaba. No era un espacio para compartir. Era un refugio para esconderse. Dejé la maleta en un rincón. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando por la ventana. Lisboa se extendía abajo como una postal perfecta. Y sin embargo yo me sentía más sola que nunca. Esa noche salimos a cenar. O más bien caminamos en dirección al restaurante que él ya había elegido. No me preguntó si quería algo típico, si prefería mariscos o carne. Caminó con paso rápido, como si conociera el lugar de antes, o como si tuviera prisa por terminar. Yo trataba de mantener el ritmo admirando los azulejos, los faroles antiguos, los pequeños cafés con velas encendidas. Le señalé una tienda de cerámica y le dije: «Mira qué platos tan lindos, ¿verdad?». No respondió. Solo asintió sin mirar, como quien quiere evitar una conversación innecesaria. En el restaurante nos sentaron frente a frente, pero era como si una pared de cristal nos separara. Emmanuel pidió vino. Yo pedí agua. Cuando llegó la comida bacalao con papas, intenté romper el hielo. Le pregunté por su trabajo, si aún hablaba con sus amigos de la universidad, si tenía pareja. Cada pregunta caía como piedra en pozo seco. Respondía con monosílabos o directamente desviaba la mirada hacia su celular. En un momento me atreví a tocarle la mano muy suave, solo un roce de cariño. Él la retiró con frialdad, como si quemara. Me dijo casi sin mover los labios: «No hagas eso aquí». Sentí un golpe seco en el pecho, pero lo tragué con un sorbo de agua y fingí mirar el menú como si no me doliera. Los días siguientes fueron parecidos. Caminatas por el centro, visitas a museos, pero cada una por separado. Yo trataba de seguirle el paso, pero él siempre iba 2 pasos delante, con los audífonos puestos o mirando su celular. A veces se detenía para tomar una foto, pero nunca me ofrecía salir en ella. Una tarde en la Plaza del Comercio le pedí: «¿Me tomas una foto aquí con el río atrás?». Lo hizo sin entusiasmo. Cuando le dije: «¿Tú quieres una conmigo?», me miró como si le hubiera pedido algo incómodo. «No, gracias», fue todo. Y ahí, en medio de la plaza más abierta de Lisboa, sentí que el mundo se cerraba en torno a mí. Cada noche volvía a mi cuarto con los pies adoloridos y el alma más pesada. En el silencio de esa habitación tan blanca, repasaba cada gesto de Emmanuel, buscando pistas, y empecé a verlas. No era solo frialdad, era molestia, irritación, como si le estorbara mi voz, mi presencia, mi sombra. No era indiferencia, era rechazo, y eso dolía más. Una noche lo escuché al otro lado del pasillo hablando por teléfono. Su tono era seco, irritado. Dijo: «Ya sé que fue idea mía, pero no aguanto. Es como estar con una desconocida pegada todo el día». No escuché más. Me metí a la cama, me tapé hasta el cuello y apagué la luz. Me sentí vieja, torpe y fuera de lugar, como si la ciudad me expulsara lentamente. Lisboa era hermosa, pero yo era la nota disonante. Y lo peor era su madre, y para él ya no parecía significar nada. Pensé: ¿cómo llegamos a esto? Pero la respuesta no estaba en Lisboa, estaba en todos los silencios que dejé pasar antes. El comedor del hotel estaba vestido de luz cálida esa mañana. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma del pan recién horneado, el café fuerte
y un airecito fresco que por un instante parecía anunciar un día distinto. Yo me había levantado temprano y, como siempre, me esmeré en no estorbar. Me puse mi blusa azul, la que Emanuel decía que me quedaba bien hace años cuando aún me decía cosas bonitas, y bajé con una sonrisa forzada pero intacta. Quise pensar que hoy podría ser diferente, que tal vez podríamos sentarnos tranquilos, compartir un desayuno sin tensión. Al fin y al cabo estábamos lejos de todo, solo nosotros. Emanuel llegó 10 minutos después con su camisa arrugada, los audífonos colgando del cuello y cara de fastidio. Se sentó frente a mí sin decir nada. Ni un buenos días, ni una mirada. El mozo se acercó a ofrecer el menú, pero Emanuel ya había sacado su celular. Marcó algo, murmuró una respuesta en inglés y colgó. Entonces me miró por fin. Pero esa mirada no traía paz. Venía cargada como nube a punto de estallar. Yo, intentando suavizar el ambiente, le dije con voz dulce: «¿Dormiste bien, hijo? Soñé con tu papá anoche». Estaba joven en su bicicleta azul. Emanuel soltó una risa seca. «¿De verdad vas a empezar con eso?». Sentí que se me encogía el estómago. Miré alrededor. Había una pareja alemana a nuestra izquierda, una señora francesa sola con su guía turística, 2 hombres de traje hablando en portugués. Nadie nos prestaba atención. Todavía. Solo quería compartir, dije bajito y le pasé una rebanada de pan. Él la miró sin tocarla. Después alzó la voz como si no le importara quién escuchara. «Mira, mamá». Ya me cansé de fingir. Me quedé inmóvil, como si una alarma hubiera sonado de golpe. ¿Fingir qué, Manuel? Fingir que esto es un viaje entre madre e hijo. Fingir que estoy aquí porque me nace. Estoy aquí porque me obligaste. Emocionalmente, como siempre. ¿Obligarte? Mi voz temblaba. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Sí, soltó él cruzando los brazos. Desde que tengo memoria has querido que llene un vacío que no me corresponde. Me criaste como si fuera tu compañero, tu consuelo, tu excusa para seguir. Nunca me dejaste respirar. Siempre. Me asfixiaste. Las palabras me golpeaban como cachetadas. Yo notaba que la pareja alemana había bajado sus tenedores. El mozo fingía revisar el café, pero no se movía. Emanuel no bajaba la voz. «No me obligues a quererte», remató. Ahí se rompió algo dentro de mí. No un hueso, no un órgano, algo más profundo. Como si una cuerda invisible entre nosotros se hubiera partido con un sonido seco. Yo no supe qué responder. Me quedé quieta, la rebanada de pan aún en la mano. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que una gota cayó en el mantel. Emanuel se levantó con brusquedad, se colgó la mochila al hombro y murmuró algo en inglés al pasar junto al mozo. Luego salió del comedor sin mirar atrás. Yo no me moví. No podía. Las piernas no me respondían. Solo sentía una vergüenza tan intensa, tan brutal, que deseé ser invisible. Quise que alguien me salvara, pero también quise desaparecer. Regresé a la habitación sola. Cerré la puerta con doble vuelta y me senté en la orilla de la cama como si la escena del desayuno se hubiera repetido 100 veces. Como si siempre hubiera sido yo la que esperaba, la que aguantaba, la que soñaba a ciegas. Esa noche, después de varias horas en las que Manuel no volvió ni respondió. Mis mensajes, me quedé dormida, vestida, abrazando mi bolso como si fuera escudo. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté por un ruido sutil, el clic de la cerradura. Me incorporé de golpe, pero no vi a nadie. La puerta estaba cerrada como antes. Pensé que había sido un sueño, solo que el bolso ya no estaba. Revisé desesperada. Nada. Ni mi cartera, ni mi pasaporte, ni las tarjetas. Todo había desaparecido. Como él. En recepción, la recepcionista de turno, una chica joven de pelo rizado, me miró con compasión cuando intenté explicarle entre lágrimas lo que pasaba. El señor Emanuel salió hace una hora. No dijo nada. Solo pidió un taxi al aeropuerto. Me senté en uno de los sillones del vestíbulo con las manos vacías, los ojos rojos, la blusa azul arrugada y el alma partida.
El viaje que soñé durante años terminó con mi propio hijo, robándome y abandonándome en un país extraño. No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía a quién llamar, solo tenía el eco de sus palabras. Ya me cansé de fingir, y por primera vez en mi vida entendí que quizás yo también estaba cansada, pero no de fingir, de esperar amor donde solo había reproche. Esa madrugada no dormí. Me tumbé en la cama con la ropa puesta, la blusa azul que tantas veces planché para estar presentable ante mi hijo, ahora arrugada como mi fe. El silencio del hotel me pesaba en los oídos como un zumbido interminable. Me dolía todo, las piernas, la espalda, los párpados. Pero lo que más me dolía era el pecho, esa parte invisible donde antes se acomodaba la esperanza. Pasé horas repitiendo en mi mente lo que Manuel había dicho en el desayuno. Una parte de mí seguía sin creerlo. No me obligues a quererte. Esas palabras no eran solo duras, eran definitivas. Como una sentencia. Como un cierre de puerta con candado. Recordé todos los cumpleaños donde cociné su platillo favorito, las noches en que le planchaba la camisa mientras él dormía, las veces que inventé excusas para justificar su indiferencia ante los demás. Está estresado, es que es muy reservado. Yo sé que me quiere, solo no lo demuestra. Pero ahora, frente a ese abandono brutal, ya no quedaban excusas. Me había robado el bolso. Me había dejado sin un peso, sin documentos, sin voz. Y lo había hecho con calma. Como quien termina una tarea pendiente. Me levanté al baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado y un surco amargo en la boca. Era la cara de una mujer que lo dio todo. Y se quedó sin nada. Murmuré: mi hijo no me quiere. Y luego, sin pensarlo, quizá nunca me quiso. No sé de dónde salió esa frase, pero me golpeó como un balde de agua fría. Siempre creí que el amor de una madre se daba por hecho, que era suficiente para sostener. Pero esa noche entendí que el amor no basta cuando solo uno lo ofrece. Al amanecer el sol entró tímido por el balcón. Lisboa seguía ahí, hermosa y ajena. Yo, en cambio, me sentía atrapada. No hablaba portugués, no tenía pasaporte, no tenía a quién llamar. ¿Qué haría? ¿Ir a la embajada? ¿Pedir ayuda a la policía? ¿Llamar a México y decir que mi propio hijo me robó? Sentí una oleada de vergüenza tan profunda que tuve que sentarme otra vez. ¿Cómo explicarle al mundo que tu hijo no solo se fue, sino que te borró? Pensé en quedarme ahí encerrada, esperar a que alguien notara mi ausencia. Pero, ¿quién lo haría? No tenía amigos aquí, ni conocidos. Solo era una turista invisible, una viuda con acento extranjero, atrapada en una ciudad de postales. Por primera vez en mis 55 años me sentí verdaderamente sola. No sola en casa ni sola sin pareja. Sola de verdad. De esa soledad que aprieta, que aplasta, que silencia. Y justo cuando empezabas a pensar que no saldría de esa habitación, que simplemente me quedaría esperando, a desvanecerme como tantas mujeres invisibles. Tocaron la puerta. Fue un golpe suave, uno solo. Me paralicé. Otro toque un poco más insistente. Me acerqué lentamente sin hacer ruido, como si quien estuviera afuera pudiera oír mi miedo. Miré por la mirilla. Una mujer mayor de cabello recogido en un moño apretado, con una blusa de lino y una expresión amable. Llevaba una bandeja en las manos. Dudé, pero abrí con el seguro puesto. Señora Cibe, le dijo con un acento curioso pero claro. Asentí sin palabras. Me llamo Amalia. Soy la dueña del hotel. Nos miramos en silencio unos segundos. Entonces ella bajó la bandeja un poco y dijo con tono calmo: traje café y un poco de pan con mantequilla. Vi que no bajó al desayuno. No supe qué decir. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas pude murmurar un gracias. Amalia no insistió. Solo dejó la bandeja sobre una mesita junto a la puerta y antes de irse dijo: si necesita hablar, aquí estoy. Y se fue, sin invadir, sin juzgar. Cerré la puerta y me quedé viendo la bandeja.
El aroma del café me recordó a casa a las mañanas en Guadalajara, cuando Emanuel era niño, y venía a darme los buenos días con el cabello revuelto. Lloré. Pero esta vez, no de dolor, sino de algo más cercano a la dignidad. Al menos alguien me había visto. Al menos alguien tocó la puerta. No había terminado el café cuando escuché otra vez que tocaban la puerta. Esta vez eran 2 golpes cortos, firmes. Abrí con precaución y vi a un hombre alto de piel tostada por el sol y ojos cansados pero serenos. Llevaba una libreta en la mano y una camisa beige que le quedaba un poco grande. Se presentó con una voz suave y un acento distinto. «Miguel, soy el dueño. Puedo». Asentí y abrí la puerta por completo. Él entró despacio como si no quisiera incomodar y señaló una silla cerca de la ventana. Me senté frente a él todavía temblando, abrazando una almohada como si fuera escudo. Miguel hojeó su libreta, buscó algo, y después dijo con dificultad: «Su hijo se fue ayer. No pagó la cuenta». Luego me miró esperando una explicación. Yo cerré los ojos un momento. No quería contarle, pero tampoco tenía cómo evitarlo. Y algo en su mirada, sin juicio, sin prisa, me hizo confiar. Me dejó. La voz se me quebró. Se llevó mi bolso, mis documentos, todo. No tengo nada. Miguel frunció el ceño como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Nada repitió? Negué con la cabeza. Ni una moneda. Solo esta ropa y una madre rota. Y en ese instante no lo aguanté más. Todo lo que había contenido los últimos 2 días se me vino encima como una tormenta vieja, la tristeza, la humillación, el miedo, la vergüenza. Me tapé el rostro con las manos y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré como si fuera la última manera de existir. Miguel no se movió. No se acercó. Solo esperó. Y cuando ya no quedaban lágrimas, solo sollozos secos, dijo con calma: «Yo no hablo mucho español, pero entiendo. Usted sola». «Hijo». «No, bueno», asentí agotada. Se quedó un rato mirando por la ventana. Luego sacó una hoja de su libreta y escribió algo. Me la extendió. Trabajo, limpieza, comida, cama. ¿Sí? Lo leí 2 veces sin entender del todo al principio. Me estaba ofreciendo empleo. ¿A mí una desconocida? Lo miré sorprendida. Él solo levantó un hombro y dijo: «Este hotel lo limpio yo. Pero duele la espalda. Usted puede ayudar, si quiere. No es obligación». Ahí fue cuando rompí otra vez, pero distinto. No por tristeza, por alivio. Porque por primera vez en días alguien no me veía como un problema, sino como una posibilidad. «¿Seguro?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, usted parece honesta y fuerte». Honesta, fuerte. Nadie me llamaba así desde hacía mucho. Acepté. No con orgullo, pero sí con necesidad. Porque no tenía opción. Pero también porque esa bandeja de café, esos ojos tranquilos, esa hoja escrita con letra torcida, me devolvían algo que creía perdido la dignidad. Miguel se levantó y antes de irse me dijo: «Empieza mañana. 7. Cocina». Y se fue dejándome sola con esa hoja en la mano, y una mezcla de vergüenza, gratitud, y un nuevo miedo, el de empezar desde cero. Pero sin máscara, como realmente soy. Cibele, mujer, madre, sobreviviente. El primer día me desperté antes del sol. Me senté en la cama con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Me sentía como una niña antes del primer día de escuela, solo que con 55 años encima, la espalda adolorida y el alma hecha trizas. Me puse los pantalones más limpios que tenía, que tampoco era decir mucho. Me recogí el cabello como lo hacía en la maquila y bajé en silencio por las escaleras traseras. En la cocina ya había movimiento. 2 mujeres jóvenes, una morena de cejas arqueadas y otra de cabello rubio teñido, hablaban en portugués entre murmullos y risas que cesaron en cuanto me vieron. Me saludaron con un gesto mínimo, ni una sonrisa. Me sentí fuera de lugar al instante. No entendía lo que decían, no sabía dónde estaban las cosas,
Y para colmo, el uniforme que me ofrecieron colgaba torpemente de mis hombros, como si también él supiera que yo no pertenecía allí. Miguel apareció minutos después con una taza de café y una hoja doblada. Me sonrió con esa calma que le era natural y me mostró palabras escritas a mano con dibujos al lado: trapo, plato, piso, baño. A su modo estaba creando un pequeño diccionario visual para mí. Pronunciaba las palabras en portugués y luego me miraba esperando que las repitiera. Yo lo intentaba, pero mi lengua no obedecía del todo. Despacio cibelé. Nadie corre, dijo en un español entrecortado pero dulce. Ese gesto tan sencillo me sostuvo. Porque si bien las chicas evitaban hablarme y algunos huéspedes apenas notaban mi existencia, Miguel me trataba como si tuviera nombre, como si mereciera estar ahí. Los primeros días fueron duros. Dolor en los brazos por restregar baños, fatiga en los pies por subir y bajar escaleras, frustración por no poder comunicarme bien. Varias veces me sorprendí en medio del pasillo limpiando un espejo, mientras los ojos se me llenaban de lágrimas. No por el esfuerzo físico, eso ya lo conocía desde que era joven, sino por el vacío que arrastraba por dentro. Había pasado de ser la madre que lo dio todo a ser la empleada que nadie veía. Una tarde, mientras limpiaba el lobby, escuché a una huésped decirle a otra: «Esa señora nueva no sonríe nunca». No sabía si reírme o llorar. ¿Cómo se sonríe cuando te arrancan la vida de un tajo? Las chicas del personal me observaban como si fuera un bicho raro. No decían nada abiertamente, pero sus miradas lo decían todo. ¿Qué hace esta señora aquí? ¿Por qué trabaja si claramente no es de los nuestros? Yo bajaba la cabeza, seguía con lo mío, y agradecía a Miguel por cada palabra nueva que me enseñaba. Un día me sorprendió con algo más. Me esperó al final de la jornada con una libreta. Dentro había dibujado pequeñas escenas del hotel, el comedor, la lavandería, la recepción. Cada una acompañada por palabras básicas escritas en portugués y español. «Para ti», me dijo como si fuera un regalo y no una herramienta. «Gracias. De corazón», respondí tocada hasta lo más hondo. Empecé a repasar esas palabras en mi habitación por las noches. Repetía en voz baja mientras me lavaba los dientes o doblaba la ropa. Lenzol, sábanas. Prato, plato. Llave, llave. Cada palabra aprendida me hacía sentir menos inútil, menos invisible. Una mañana, al terminar de barrer el patio interior, escuché a Miguel hablar con una huésped francesa que no entendía cómo usar la calefacción. Me acerqué con timidez intentando ofrecer ayuda y logré explicarle a medias con gestos y palabras mezcladas cómo funcionaba el aparato. Cuando la mujer sonrió y dijo «Merci», sentí que algo dentro de mí volvía a encenderse. Esa noche, mientras me estiraba los pies doloridos en la cama, me dije en voz baja: «Tal vez no soy tan torpe como pensaba». No era una gran victoria, pero era mía. Los días pasaban y aunque el dolor seguía, algo empezaba a cambiar. Me dolía la espalda, sí, pero ya no me dolía tanto la mirada al espejo, porque en esa mujer cansada, manchada de cloro, empezaba a reconocer algo que había olvidado: la fuerza de empezar de nuevo, incluso cuando ya nadie espera que lo hagas. Las palabras ya no me sonaban tan extrañas. Poco a poco el portugués dejaba de ser ese muro frío que me separaba del mundo. Empezaba a distinguir los matices, a intuir significados por el tono de voz, por los gestos. Ya no era solo una extranjera con uniforme. Ahora, cuando alguien me decía «obrigada» o «disculpa», entendía el gesto detrás de la palabra, no solo la traducción. Era una comprensión que iba más allá del idioma. Era pertenencia, naciendo a gotas. Incluso las chicas de limpieza, que al principio me veían como un estorbo silencioso, como esa señora torpe, que llegó de la nada sin a quitarle ritmo, habían empezado a lanzarme frases sueltas acompañadas de sonrisas tímidas. Yo respondía como podía a veces, mezclando español, otras con señas, otras solo con una risa cómplice, pero lo hacía con una voluntad
que ya no era tímida, sino decidida. Y eso se notaba. Miguel seguía ayudándome con una paciencia que me desconcertaba por momentos. Cada semana me entregaba una hoja nueva, cuidadosamente doblada con frases útiles y dibujos torpes pero tiernos. Frases como ¿dónde está la habitación 12? ¿Falta papel higiénico? ¿O no hay toallas en el carrito? Las escribía él mismo con su caligrafía inclinada y letra redonda como si cada oración estuviera tejida con el mismo cuidado con que se dobla una camisa recién planchada. Me las explicaba con ejemplos simples y una sonrisa que no condescendía. Nunca me hizo sentir torpe. Para él enseñar a una mujer de 55 no era menos importante que entrenar a una recepcionista joven. Me sorprendía lo mucho que podía aprender cuando el orgullo no me estorbaba. Por las mañanas limpiaba habitaciones y baños siempre cuidando los detalles, el doblez exacto del edredón, la forma correcta de colocar los jabones. Por las tardes ayudaba a Sophie a doblar sábanas en la lavandería o a repasar listas de inventario en la pequeña oficina. A la hora del almuerzo, si no había mucha gente, salía soles a caminar por el barrio. Había aprendido a ubicar el mercado más cercano, una farmacia con empleados pacientes y una pequeña iglesia con azulejos azules, donde me sentaba en silencio. Lisboa me parecía menos ajena, a veces incluso hermosa. Las fachadas antiguas, los tranvías chirriantes, el olor a pan recién hecho en ciertas calles. Todo eso empezaban a formar parte de mí. Con el paso de los días comencé a notar cosas. No lo hacía con intención. Era un hábito antiguo que venía de mi época en la maquiladora, donde yo era la encargada de revisar detalles. Ese ojo entrenado no desaparece con los años. Observé, por ejemplo, que las llaves de algunas habitaciones estaban mal etiquetadas, que ciertos pedidos de lavandería no coincidían con la lista, que en la bodega faltaban toallas que nunca se registraban como usadas. Al principio no dije nada. No era mi lugar. Yo era solo una más. Pero una tarde, mientras repasaba la hoja de turnos en el patio trasero, Miguel se acercó sin avisar. Me encontró revisando una hoja arrugada que yo misma había escrito a mano con anotaciones en español y algunas palabras en portugués mal deletreadas. «¿Qué es eso?», preguntó sin tono de juicio. «Nada. Observaciones. No digo que algo esté mal solo. Detalles que noté. Cosas que no cuadran». Me sentí como una niña que entrega una tarea sin saber si será aceptada. Pero él no se rió, ni me quitó el papel. Lo leyó en silencio. Frunció el ceño en un par de líneas, luego levantó la vista y asintió con seriedad. «Tú ves cosas. ¿Eres lista?», dijo simplemente. «No es para criticar», aclaré. «No. Es bueno, muy bueno». No dijo nada más. Pero al día siguiente encontré sobre mi carrito de trabajo una carpeta nueva con hojas impresas y una nota escrita a mano. «Anota todo aquí. Confío en ti». Sentí un nudo en la garganta. Era un gesto mínimo, sí, pero cargado de un peso que no recibía hacía mucho tiempo. Respeto. No por lástima ni por pena. Respeto por mi mente. Por lo que podía aportar. Era como si alguien hubiera desempolvado una parte de mí que yo misma había olvidado. Esa tarde, mientras barría el hall central y una brisa ligera entraba por las puertas abiertas, pensé en todo lo que había cambiado. Yo, la mujer abandonada en un país que no entendía, sin dinero, sin voz, ahora caminaba con paso seguro, con tareas claras, con nuevas palabras que no solo llenaban mi boca, sino también el espacio que antes ocupaba el miedo. No era una vida glamorosa. Dormía en una habitación pequeña, comía lo que sobraba del desayuno de los huéspedes y trabajaba más horas de las que podía contar. Pero por primera vez en años me sentía útil. Me sentía entera. Me sentía despierta. Como si Lisboa poco a poco me estuviera devolviendo el permiso de existir. No como madre. No como carga. Sino como Cibele. Como mujer. Y esta vez construida por mis propias manos. Nunca imaginé que volvería a tener una carpeta con mi nombre.
Una carpeta de verdad con hojas organizadas, tablas observaciones. No era una gerente, claro que no. Seguía limpiando baños, haciendo camas y fregando pisos como cada día desde que llegué. Pero algo había cambiado. Miguel me escuchaba. No solo con cortesía, sino con atención genuina. Cada vez que notaba algo fuera de lugar, un gasto innecesario, una tarea duplicada, una falla en la logística de lavandería, lo anotaba en la carpeta. Y cada tanto Miguel me pedía que se la explicara. «Tú tienes buen ojo, Cíbele», me dijo un día mientras revisábamos juntas el consumo de productos de limpieza. Mejor que yo, la verdad. Le propuse que reordenáramos el armario de suministros y colocáramos etiquetas claras en 2 idiomas. También sugerí cambiar el horario de entrega de ropa de cama que siempre se cruzaba con la limpieza de habitaciones. Cosas simples, pero que hacían el trabajo más fluido. A la semana siguiente ya todo estaba en marcha. Y funcionaba. Menos desperdicio, más orden. «Buena idea», me dijo Miguel dándome una palmada suave en el hombro como quien reconoce a una igual. Ese gesto me sacudió más de lo que debería. No era condescendiente. No era lástima. Era respeto. Profesional. Las chicas empezaron a notarlo también. Ya no me hablaban con desconfianza. A veces me preguntaban dónde estaban ciertas cosas o cómo limpiar más rápido una mancha difícil. Incluso me ofrecían compartir un pan o un café en el descanso. Poco a poco pasé de ser la señora mayor que no entiende a ser parte del equipo. Pero lo que más me sorprendió fue mi reflejo. Una mañana, al terminar de limpiar los espejos del vestíbulo, me detuve frente a uno. Ahí estaba yo con el uniforme sencillo, el cabello recogido, unas arrugas que ya no intentaba disimular. Pero también había otra cosa en esa mirada. Algo más firme, más presente. Me susurré. Quizá no soy tan poca cosa como pensé. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. No era una declaración de triunfo ni una vanidad repentina. Era más bien un recordatorio de que valgo, de que aún tengo cosas que aportar aunque nadie me lo haya dicho durante años. Una tarde Miguel me pidió que lo acompañara cara a revisar las habitaciones del último piso. Mientras subíamos por las escaleras, me habló de cómo había heredado el hotel de su esposa fallecida hacía 4 años. Ella era la organizada. Yo era el del café. ¿Y las llaves?, dijo con una sonrisa melancólica. Le pregunté si pensaba venderlo algún día. No lo sé. A veces siento que esto es lo único que me queda de ella. Pero también sé que el hotel necesita crecer, modernizarse. Me atreví con algo de nervios a compartirle algunas ideas más grandes. Una nueva manera de rotar al personal. Pequeñas mejoras en las habitaciones antiguas. Un sistema para recoger opiniones de los huéspedes discretamente. Pensé que se lo tomaría como una intromisión, pero no. Me escuchó. Me pidió que le escribiera todo eso. «Tú escribirías un plan a tu manera». Con tus palabras, me dijo, y vi en sus ojos algo que no había visto nunca desde que llegué confianza. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con un cuaderno y un bolígrafo y comencé a anotar. No era una experta, pero había trabajado 30 años en fábricas. Sabía de tiempos de orden, de esfuerzo humano. Sabía cómo hacer rendir una jornada. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien quería saber lo que yo sabía. Cuando terminé me dolía la mano, pero no me importaba, porque ese cuaderno no era solo una propuesta para mejorar un hotel. Era en el fondo una puerta que se abría de nuevo. Una que yo creía cerrada para siempre. Una que decía, todavía puedes construir. No todo está perdido. No tú. La noche había caído silenciosa sobre Lisboa como un velo suave que cubría las callejuelas empedradas y los tejados inclinados del barrio antiguo. Desde las ventanas entreabiertas del comedor común del hotel, entraba una brisa fresca con olor a sal, a piedra húmeda, a lavanda vieja. El murmullo lejano del tranvía se apagaba poco a poco,
y dentro del edificio todo reposaba. Los huéspedes ya se habían recogido en sus habitaciones. Las luces del pasillo estaban tenues y las chicas del turno de la tarde se habían despedido a una. Solo quedábamos Miguel y yo. Nos sentamos a la mesa larga de madera, la misma donde se reunía el personal por las mañanas. Frente a nosotros 2 tazas de té recién hecho soltaban vapor. Nadie propuso hablar. Nadie preguntó nada. Pero hay noches en que el silencio se afloja solo, y de ese hilo invisible nacen las verdades que uno guarda muy adentro. Miguel fue el primero en romperlo. Ella odiaba el frío, dijo de pronto sin mirarme. Siempre usaba calcetines de colores ridículos para dormir incluso en pleno agosto. Decía que así soñaba más alegre. Me tomó por sorpresa. Hasta entonces, lo poco que sabía de su esposa era que había fallecido hacía años y que el hotel había sido un proyecto compartido. Él hablaba poco de ella, siempre con respeto, casi con pudor, como si mencionarla fuera a perturbar algo sagrado. Pero esa noche me ofrecía un detalle íntimo, su mano, un recuerdo vivo. ¿Cómo se llamaba?, pregunté en voz baja como quien pisa un terreno delicado. Isabel respondió. Su voz no tembló, pero sus dedos giraban la taza lentamente. Murió de cáncer. Fue un proceso lento, cruel. Siempre decía que no le temía a morir, pero sí a dejarlo todo a medias. Bajó la mirada. El gesto me conmovió. No por lo dramático, sino por lo contenido. Por la dignidad del dolor que no busca protagonismo. Yo me quedé en silencio unos segundos. Sentía que si hablaba demasiado rápido podía romper algo que él apenas se atrevía a sostener. Cuando al fin hablé, lo hice desde esa misma grieta. «Mi hijo se llama Emanuel», dije. Lo crié sola. Su padre se fue cuando él tenía 5 años. Nunca supe si fue por miedo o por puro egoísmo. Supongo que da igual. Miguel alzó los ojos atento, pero sin apuro, como si cada palabra mereciera su espacio. Intenté ser todo para él, mamá, papá, apoyo, guía. Pero creo que lo asfixié sin querer. Le di tanto que al final no supo qué hacer con eso. O no quiso. Fue él quien. Asentí. No me salió la voz, pero no hizo falta. Él entendió. El abandono, la traición, la humillación. Todo lo que se había roto en mí aún dolía, pero ya no me destruía. Esa noche por primera vez me sentí capaz de contarlo sin derrumbarme. Me dijo que estaba cansado de fingir cariño, que no me debía nada. Y se fue, continué. Se llevó todo. Dinero, confianza, parte de mi dignidad. Ni una despedida, solo un portazo y el vacío. Miguel no dijo nada al instante. Solo respiró hondo con ese suspiro que se da cuando uno también ha perdido. Cuando Isabel murió, dijo después de un rato, me sentí igual. Solo. Como si todo lo que habíamos construido quedara suspendido en el aire. El hotel, nuestras rutinas, los chistes tontos de la mañana. Todo se volvió silencio. Pensé en vender el lugar, cerrar, escapar. Pero algo me detenía, como si ella todavía caminara por estos pasillos. Y sin embargo aquí estamos, murmuré. 2 náufragos que aprendieron a remar con una sola mano. Él sonrió con los ojos. Y quizás aún queda algo por construir, añadió sin solemnidad, pero con certeza. Nos quedamos un momento en silencio. No era incómodo. Era ese tipo de pausa que uno agradece porque no exige, no aprieta, no juzga. Solo deja respirar. Tomé un sorbo de té. Estaba tibio, suave, con un ligero toque de jengibre que me recorrió el pecho como una caricia. Me sentí por un segundo en casa. No en una casa física, sino en una sensación que había olvidado, la de estar a salvo. ¿Crees que un corazón puede rearmarse? Pregunté más como pensamiento en voz alta que como pregunta real. No creo que los corazones se rompan del todo, respondió. Se doblan, se arrugan, se encogen. Pero si uno los trata con cuidado, aprenden a latir de nuevo. Distinto, pero más fuerte. Nos miramos. No con romanticismo, con humanidad, con esa complicidad que solo se da entre quienes han caminado por la sombra y saben que a veces la luz más cálida no viene del sol,
sino de una mirada sincera al anochecer. Esa noche, sin darnos cuenta, cruzamos un umbral. Dejamos de ser solo jefe y empleada. Ya no éramos dos extraños. Éramos dos vidas golpeadas que se reconocían. Dos soledades que sin buscarse se habían encontrado. Aunque fuera por un rato. Aunque fuera simplemente para compartir el silencio. El sol entraba oblicuo por los ventanales del comedor, tiñendo la madera vieja de un dorado tibio, que hacía parecer todo más acogedor de lo que realmente era. Era temprano, aún no comenzaba el movimiento del hotel, y el silencio tenía ese tono casi sagrado de los lugares que están por despertar. Frente a mí, sobre la mesa, reposaban los turnos impresos de la semana. A mi lado, Miguel revisaba un pequeño fajo de facturas con sus lentes, descansando sobre la punta de la nariz y el ceño fruncido. Era una escena simple, cotidiana. Pero por dentro algo era distinto. En los últimos días habíamos compartido más de lo que las palabras decían. Una complicidad hecha de silencios cómodos, miradas largas y una comprensión que no necesitaba explicaciones. Miguel había aprendido a confiar en mi ojo para los detalles, en mi criterio, para sugerir mejoras sin romper el equilibrio del lugar. Y yo había empezado a confiar en algo más difícil, que tal vez alguien me valorara de verdad. Y entonces sucedió. Fue un gesto sin ruido, sin anuncio, como los que cambian la vida sin pedir permiso. Miguel extendió su mano por encima de la mesa y tomó la mía. Oh, no fue un agarre torpe ni impulsivo. Fue un contacto firme, sereno, como si llevara semanas deseándolo, pero hubiera esperado el momento en que no hiciera falta decir nada. Me quedé quieta. No por duda, sino por sorpresa. Sentí el calor de sus dedos, su palma segura, la respiración contenida al otro lado de la mesa. Su mirada se cruzó con la mía, y con voz baja y clara dijo: «Cibele». No sé desde cuándo exactamente, pero estoy empezando a enamorarme de ti. No que hubo mariposas, ni música de fondo, ni suspiros románticos. Solo un silencio que pareció suspender el tiempo. Un silencio que hablaba de respeto, de vulnerabilidad de dos personas que habían perdido muchas cosas, pero todavía tenían amor para dar. Y dentro de mí, algo se encendió. No era una chispa adolescente ni una llamarada ciega. Era una llama lenta, profunda, una certeza, la de seguir viva. «Miguel», susurré sin saber muy bien cómo poner en palabras lo que sentía. «Hace mucho que nadie me mira así, ni siquiera yo misma». Él sonrió. No pidió respuesta, no buscó promesas. Solo quería abrir una puerta. Y lo logró. Desde aquel día no fuimos una pareja tradicional. No había besos públicos ni declaraciones teatrales. Había café compartido al amanecer, bromas, mientras anotábamos gastos, roces fugaces al pasar por el pasillo. Nuestra relación era silenciosa y sólida. Y por primera vez en décadas yo volví hasta sentirme mujer. No madre, no viuda, no empleada. Mujer, con nombre y voz. Miguel, como si leyera ese renacer en mí, me ofreció algo más que cariño. Me ofreció un lugar, un nuevo rol. Me miró un mediodía mientras yo resolvía un enredo con las reservas y dijo: «Ya no tiene sentido que sigas limpiando habitaciones cuando tú eres quien hace que este hotel funcione». Levanté la vista. Sus ojos eran sinceros, sin condescendencia. «Quiero que supervises al personal y me ayudes con las finanzas. Ya confío más en tus números que en los míos». Sentí un nudo en la garganta. Acepté no por él, sino por mí. Por esa parte de mí que había estado dormida durante años, acostumbrada a vivir a la sombra de otros. El uniforme cambió. El delantal fue reemplazado por una blusa sobria, una carpeta bajo el brazo y una postura que ya no se encogía. Las demás empleadas al principio me miraban con una mezcla de respeto y reserva. Pero pronto entendieron que yo no me había olvidado de lo que era limpiar un baño o cambiar una sábana con manos cansadas. Seguía siendo cercana, escuchándolas, agradeciendo su esfuerzo.
Me llamaban Doña Cibele y por primera vez ese título no me sonaba a resignación, sino a dignidad. Y mientras yo crecía en ese rol, Miguel también cambiaba. Se le notaba más animado. Me hablaba de invertir, de renovar, de proyectar. Soñábamos juntos, como dos adultos que sabían que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando las da, hay que tomarlas con las dos manos. Una noche cerramos el hotel más tarde de lo habitual. Nos sentamos en el patio trasero bajo un farol antiguo cuya luz apenas vencía la oscuridad. El rumor del tranvía al fondo parecía una canción lejana. Miguel me miró y preguntó: ¿Te arrepientes de haberte quedado? Respiré hondo. Miré al cielo sin estrellas visibles, pero con una calma que ya era mía. No. Me arrepiento de no haberme ido antes, dije. De haberme pasado la vida esperando algo de quien nunca quiso darlo. Y de no haberme dado cuenta de que yo también merecía algo bueno. Miguel me abrazó. No como quien protege, sino como quien reconoce. Y en ese abrazo entendí algo. A veces cuando nadie te está viendo, es justo cuando más te estás encontrando. Y yo, después de tanto, por fin me había encontrado. El aroma del pan recién horneado subía desde la cocina y se mezclaba con el sonido tenue del piano que salía del pequeño altavoz en la recepción. Lisboa amanecía tibia como si el verano se hubiera demorado unos días más, solo para acariciar a quienes aún querían quedarse. Yo me miraba al espejo del vestidor privado, donde ahora colgaban mis nuevas blusas color perla, los pantalones rectos que me hacían caminar con el mentón más alto, y un blazer azul marino que Miguel insistía que me ponía más elegante que cualquier embajadora. En la pequeña repisa de madera estaba la tarjeta que mandamos imprimir. Hacía unas semanas. Cibele Santos, socia directora. Hotel Miraduro. A veces la tocaba solo para comprobar que era real. Sí, ahora era Cibele Santos. No la viuda que limpiaba pisos en silencio. No la madre que rogaba migajas de atención. No la sombra arrastrada por los pasillos de un amor unilateral. Era yo, completa, sin vergüenza de mi pasado, sin miedo de mi futuro. Todo había cambiado cuando Miguel, una noche de otoño sin flores ni anillos brillantes, pero con los ojos más sinceros que he visto en mi vida, se arrodilló en el patio trasero del hotel y me dijo: «Cibele, no te pido que comiences de cero. Te pido que sigas caminando conmigo lo que nos quede, y que este hotel sea tuyo tanto como mío. La mitad. En todo. Me quedé sin aire. No por sorpresa, sino por la ternura de ser elegida, no por necesidad, sino por admiración. Acepté. Primero su propuesta, luego el contrato legal que nos hizo socios del hotel, y finalmente el pequeño anillo de oro sencillo que me regaló una mañana con café y besos. No hicimos fiesta, no lo anunciamos en redes, pero cada huésped que llegaba podía notar que en ese lugar había algo más que hospitalidad. Había una historia de dignidad recuperada latiendo en cada rincón, hasta que una tarde, mientras firmaba unas facturas en recepción, sentí que el aire se espesaba. Alcé la vista, y allí estaba Emanuel, mi hijo, el mismo que me había abandonado sin una moneda ni un adiós, pero ahora no traía arrogancia ni pretextos. Traía ojeras profundas, la ropa arrugada, la mirada vacía. En sus manos una mochila raída. En sus ojos una súplica silenciosa. Tardé unos segundos en reaccionar. Mi corazón dio un vuelco no de alegría, sino de defensa, porque ya no era la misma mujer que él dejó temblando en una habitación ajena. Me levanté despacio, respiré hondo y caminé hacia él. Nadie dijo nada. El lobby quedó en un silencio tenso. Mamá dijo con voz rota: «Necesito hablar contigo». Lo miré. No con odio, no con amor. Con la serenidad de quien ya no necesita respuestas. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin dureza. «Estoy en problemas». Me quedé sin trabajo. Me embargaron. Perdí todo. Nadie me da la cara. Vine porque no sabía a quién más acudir.
No contesté de inmediato. Observé sus manos temblorosas, sus zapatos polvorientos, y me di cuenta de que no era tan distinto al rostro que yo misma vi en el espejo hace un año cuando me quedé sin nada en esta misma ciudad. ¡Qué ironía!, murmuré. Este hotel fue el último lugar donde me viste. Y también el único al que supiste volver. Él bajó la mirada. Casi esperaba que me arrodillara, que abriera los brazos. Pero no lo hice, porque aunque mi corazón seguía latiendo, mi dignidad era ahora la que marcaba el compás. Puedes quedarte esta noche, le dije sin emociones falsas, como huésped, como todos los que llegan buscando refugio. Pero, si vienes por perdón, tendrás que empezar por otro lado. Aquí ya no vive la mujer que conocías. Me giré y regresé a mi escritorio. Miguel, que había presenciado todo desde el fondo, no dijo palabra. Solo me miró con ese respeto profundo que no necesita explicación. En ese instante supe que no era venganza lo que sentía. Era claridad. La historia que me destruyó ahora me sostenía. Y si mi hijo quería conocer a su madre otra vez, tendría que hacerlo desde cero. Como todos los que llegan sin equipaje. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del comedor le daba a la tarde un aire casi teatral. El cielo de Lisboa estaba encapotado, gris espeso. Emanuel se sentó al otro lado de la mesa de madera clara frente a mí. No había café ni galletas, solo silencio. Sus ojos estaban enrojecidos. Se había duchado y cambiado la camisa, pero aún llevaba ese olor a derrota encima. Como si el agua no le hubiera lavado la culpa, solo el sudor. Mamá dijo al fin con la voz ronca. No sé cómo empezar. Con la verdad respondí sin levantar la voz. Él tragó saliva. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo como cuando era niño y lo regañaban en la escuela. Todo se fue al carajo. La empresa en la que trabajaba quebró. Hice malas inversiones. Me endeudé para aparentar y perdí todo. Vendí mi auto, mi departamento. No tengo a dónde ir. Asentí en silencio. No por insensibilidad, sino porque ya no reaccionaba con el corazón por delante. Había aprendido a dejar que las palabras llegaran completas antes de responder. Lamento que estés pasando por eso, dije. Pero no sé qué esperas de mí. Él me miró como si no entendiera. Esperaba que quizá pudieras ayudarme. Aunque sea un poco. Un préstamo, un lugar para quedarme. Tú siempre fuiste la que estaba ahí. Sentí el golpe. No por el pedido, sino por lo que implicaba que a pesar de todo, aún me veía como su red de rescate. Como si el abandono, la humillación, la traición, pudieran borrarse con un mamá necesito. Inspiré hondo, muy hondo. Y dije, Emanuel, ya no soy la mujer que dejaste sola en ese hotel. Esa que te justificaba todo, que se culpaba por tu frialdad, que se desvivía por merecer migajas tuyas. Esa mujer murió la noche que te llevaste mi pasaporte, mi dinero y mi dignidad. Él bajó la mirada. No vengo a pedir perdón por eso. O tal vez sí. No sé, solo estoy desesperado. Y lo siento. De verdad. Pero que te perdone no significa que me olvide. O que vuelva a colocarte en el centro de mi vida. No vine hasta aquí, no reconstruí todo esto para volver a convertirme en tu salvavidas emocional. El silencio que siguió fue largo. Él se removió en la silla. Yo mantuve la postura. No por orgullo, sino por respeto propio. No había rabia en mi voz, solo claridad. Porque el perdón no siempre es sinónimo de reencuentro. Entonces, no vas a ayudarme. Te estoy ayudando, Emanuel. Al no mentirte. Al no darte falsas esperanzas. Al mostrarte que los vínculos no son eternos si uno los rompe desde adentro. La ayuda que puedo ofrecerte es esa la verdad. Y la verdad es que ahora soy mi propia prioridad. Él se levantó de golpe como si mis palabras le hubieran quemado por dentro. Dio unos pasos hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Pensé que eras mejor que esto, murmuró. Sonreí. No por sarcasmo, sino por lo absurdo de la frase. Y yo pensé que tú también lo eras, dije suavemente. Pero aquí estamos. No se despidió.
Solo salió, sin mirar atrás. Yo no lloré, no temblé, no me desplomé como antes. Cerré la puerta con la calma de quien ha sanado y no necesita volver a herirse. Volví a sentarme. Afuera seguía lloviendo, pero la ciudad parecía distinta, más nítida, más mía. Miguel apareció poco después con su manera tranquila de existir. ¿Todo bien?, preguntó sin juzgar. Sí, todo en su lugar, respondí. Me sirvió una taza de té y se sentó a mi lado. No preguntó detalles, solo me ofreció su presencia. Y eso bastó. Esa noche, mientras cerrábamos las cuentas del día y revisábamos reservas futuras, noté algo dentro de mí, paz. No esa paz ficticia que uno se impone para no explotar, sino la paz real. La de haber dicho lo necesario. La de no deberse nada. La de haberse elegido a una misma sin culpa. Perdonar no siempre es volver a abrir la puerta. A veces es cerrarla con respeto y seguir caminando sin cargar lo que ya no te pertenece. Y yo, al fin, caminaba ligera. El aroma del pan recién horneado se cuela por cada rincón del lobby. Las tazas tintinean con ritmo de hogar y los pasos del personal suenan ligeros, sincronizados como una coreografía sin ensayo. Desde la galería superior del hotel, donde a veces me gusta sentarme a observarlo todo, veo lo que antes no era más que una fantasía imposible, un lugar lleno de vida de huéspedes, que ríen de empleados que se saludan por nombre, no por cargo. Y en el centro de todo eso, estoy yo. No en un pedestal, no como jefa distante ni como la señora que lo controla todo desde la oficina. Estoy como parte del alma del lugar, la que conoce los turnos, las rutinas, las manías de cada quien. La que aprendió a decir «Bon día» con una sonrisa real. La que ahora se llama Cibele Santos. Santos. Un apellido portugués, sí. Pero también una declaración. Porque para llegar hasta aquí, necesité muchas pequeñas muertes y muchos renacimientos. Miguel aparece entre la gente con 2 tazas de café en las manos. Él no dejó de preparar café ni siquiera cuando el hotel creció. Dice que es su forma de mantenerse cerca del origen, de no olvidar que todo comenzó con gestos simples. Me guiña un ojo desde abajo y me señala con la cabeza una mesa sin ocupar. Entiendo el mensaje en 10 minutos, una pausa juntos. Como cada mañana. Me recuesto en el respaldo del sillón y respiro hondo. Hay paz en el pecho. Paz verdadera. No la que uno se repite como mantra para no llorar, sino la que llega cuando ya no necesitas explicarte ante nadie. Cuando al fin sabes quién eres sin los títulos que otros te colgaron. Recuerdo aquella mañana en la que Manuel me dijo con voz seca y mirada vacía que ya estaba cansado de fingir, que no me obligara a que me quisiera. Recuerdo cómo dolió. No el insulto, sino la certeza de que en ese momento yo valía menos que su orgullo. También recuerdo el temblor en mis manos cuando descubrí que mi bolso había desaparecido, que mi hijo se había ido, que me había dejado varada en un país donde ni siquiera sabía cómo pedir auxilio. Y sin embargo, gracias a eso me encontré, porque a veces la caída más brutal es el único camino hacia una verdad más honda, porque hay desamparos que no destruyen, revelan. El abandono de Emanuel me obligó a mirar lo que evitaba desde hacía años, que no era su amor lo que necesitaba, sino el mío, que no era su aprobación la que me haría sentir suficiente, sino mi propia voz. Miguel y yo construimos este hotel como se reconstruye un alma rota, paso a paso, con paciencia, con fallos, pero sin rendirnos. Él trajo su sabiduría práctica. Yo mis cicatrices convertidas en aprendizaje. Y juntos creamos un lugar donde cada huésped se siente visto, donde cada empleada sabe qué importa, donde nadie es invisible. Un grupo de turistas sale con mochilas a la espalda y mapas arrugados en las manos. Les deseo buen día con un gesto. Uno de ellos me devuelve un gracias, señora Cibele, con acento arrastrado, y me sonrío.
Si alguien me lo hubiera dicho años atrás que una mujer de 55 años, viuda, operaria, de maquiladora, madre abandonada, podría convertirse en socia de un hotel en Lisboa, lo habría tomado por loco. Pero aquí estoy. No perfecta, no invulnerable, pero completa. Y Emmanuel. No sé dónde está. Me enteré por un huésped que alguien con su nombre había sido visto en Madrid buscando empleo. Espero que esté bien. No le deseo mal. Lo perdoné de verdad. Pero aprendí que perdonar no significa invitar de nuevo al daño a tu mesa. No necesito saber de él para sentirme en paz. Mi amor de madre sigue intacto, pero ahora está anclado en límites sanos, no en sacrificios que me borraban. Bajo al lobby. Miguel ya me espera en la mesa con el café listo y una servilleta doblada como flor. Me besa la mejilla. No decimos nada durante un momento. Solo nos miramos con esa complicidad que no necesita palabras. A nuestro alrededor la vida bulle. El hotel late. ¿Lista para el brunch de hoy?, me pregunta. Más que lista, respondo. Este lugar ya no me pesa. Me sostiene, y mientras le doy el primer sorbo al café, una frase se instala nítida dentro de mí. La dejo salir como una oración que no necesita oyente, solo ser dicha. El abandono no fue el final. Fue el principio. Y por fin lo creo.